Buenos días estudiantes, bienvenidos a una nueva semana de clase referente a lo que es física. En esta semana la ficha pedagógica nos muestra sobre el tema de la electricidad. Vamos a aprender sobre lo que es la fuerza eléctrica, la ley de Coulomb y la intensidad de la fuerza. Cómo se realiza un cálculo dentro de un circuito cerrado. Componentes de un circuito eléctrico, sentido de la corriente de un circuito y la intensidad de la corriente eléctrica. Como primer tema tenemos la fuerza eléctrica. A la fuerza eléctrica nosotros la denominamos también como electroestática, que son las fuerzas atractivas o repulsivas que aparecen entre los cuerpos que poseen cargas eléctricas. Dos cuerpos cargados se atraen si sus cargas son de signo contrario y se repelen si son del mismo signo. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un péndulo con dos esferas, donde una es positiva y la otra negativa, estas se van a atraer y se van a unir. Caso contrario, si las dos son positivas o son negativas, se van a repeler, es decir, se van a alejar una de la otra. Así, al acercar dos péndulos eléctricos cargados que están en reposo, se moverán a la repulsión, es decir, que se van a repeler en el caso que son del mismo signo, como tenemos en la figura 2 y en la figura 3. En la primera figura tenemos que son de carga positiva, en la segunda de carga negativa. Y se atraen cuando son de diferente carga, es decir, positivo con negativo. Aquí tenemos cuando se unen los péndulos. A eso se lo denominamos como fuerza eléctrica. Segundo, tenemos la ley de Coulomb y la intensidad de la fuerza. Esta ley se lo llama así en honor a Coulomb, a la unidad de carga eléctrica. Es decir, que su autor, denominado de esa forma como Charles Coulomb, estudió cuantitativamente los fenómenos de la atracción y la repulsión entre las cargas eléctricas, originando así la ley de Coulomb, la cual relaciona la fuerza electroestática con las magnitudes que dependen. En este caso, la intensidad de la fuerza o de la atracción o de la repulsión entre estas dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. En este caso, cuando queremos determinar la intensidad de una fuerza eléctrica, matemáticamente la ley se expresa de la siguiente forma. En esta fórmula expresamos a la constante K, que es la constante de proporcionalidad, la cual tiene el siguiente valor. Tiene el valor 9 por 10 elevado a la novena, aunque aquí no se ve como exponente, es elevado a la novena, newtons por el microamperímetro al cuadrado, dividido para lo que es el Coulomb al cuadrado. Entonces, todos estos términos los veremos más adelante aplicados en un ejercicio, y este es el valor de la constante de la proporcionalidad K. K se multiplica con la fracción donde está en el numerador la multiplicación entre la primera intensidad y la segunda intensidad de la fuerza. En este caso viene a ser las cargas eléctricas Q1 y Q2. Esa es la carga en el valor absoluto. D viene a ser la distancia entre las cargas, es decir, puede estar en metros, 1, 2, 3, en adelante. Y así determinamos lo que es la fórmula para lo que es la ley de Coulomb. Aquí tenemos un ejemplo en la figura 6 sobre dos esferas de misma carga. En este caso tienen una distancia entre las dos. Una de las cargas tiene doble de fuerza y la otra tiene una sola. Entonces vamos a ver un ejemplo aplicado a este tema. En el ejemplo tenemos el ejercicio 16 dentro de los ejercicios que solicitan las actividades de aprendizaje de la página 99 del libro de física de primero de bachillerato. Dice, dos minúsculas esferas que tienen cargas eléctricas de 18 microamperios, en este caso utilizamos lo que son los microamperios, y no miliamperios, y de menos 24 microamperios. Están situados en el aire a 15 centímetros de distancia. Es decir, que al utilizar este término micro, nosotros ya sabemos que al tener el microamperio, tenemos 10 elevado a la menos 6. Ese es el valor del microamperio. ¿Ok? De distancia tenemos 15 centímetros. Entonces vamos primero a hacer lo que nos solicita el primer punto. Representa las fuerzas electroestáticas mediante vectores. Aquí tenemos las fuerzas electroestáticas de las dos minúsculas esferas. En el primer caso, aquí tenemos la primera fuerza y la segunda, que vendría a ser negativa, representada en 18 la primera y negativo 24 la segunda. Como tienen microamperios representados con la letra N, ponemos el valor de microamperio, que es multiplicado por 10 a la menos 6 en ambos casos. Y la distancia que está en el medio,
que sería de 15 metros. Ahí está graficado lo que solicita el punto A. Para el punto B tenemos que calcular la intensidad de las fuerzas. Ahí aplicamos lo que es la fórmula anterior, que es igual a la constante K por la multiplicación de lo que son las cargas eléctricas, dividido para la distancia al cuadrado. Entonces, ponemos igual fuerza, el valor de la constante K, que es 9 por 10 elevado a la novena, como les había explicado, por newtons, multiplicado por metros al cuadrado, microamperios al cuadrado, sobre coulombs al cuadrado. Esto lo reemplazamos con lo que son las cargas eléctricas. En el primer caso, Q sub 1 es 18 por 10 a la menos 6, entonces en el paréntesis ponemos ese valor. En el siguiente ponemos 24 por 10 a la menos 6 y ambos al final tienen lo que es el valor de coulombs. Abajo ponemos la distancia, que tenemos en este caso 15 metros elevado al cuadrado. Y entre los dos, en esta distancia tenemos los microamperios. Podemos determinarlo no como metros, sino como microamperios en este caso. Entonces, en esa distancia de microamperios, si nosotros le elevamos al cuadrado, m al cuadrado nos va a dar m al cuadrado, y como son del mismo término semejante, lo podemos simplificar. Lo mismo con c al cuadrado se puede eliminar, ya que tenemos 2 veces c, y eso forma c al cuadrado. Entonces se eliminan esas variables. Al eliminar las variables, insertamos todos estos valores dentro de la calculadora, como pueden ver en la parte derecha de la pantalla. El cálculo en la calculadora van incluyendo lo que son el valor de la proporcionalidad, que es el de 9 por 10 a la novena, y luego se saltan directamente a multiplicar por el valor de las cargas eléctricas. En este caso, primero el del Q sub 1, cerrando el paréntesis, y luego abro el paréntesis para multiplicar el Q sub 2, que viene a ser de 24 por 10 a la menos 6. Una vez insertados esos dos valores, van a dividir para 15 elevado al cuadrado. Recordando que no se inserta la letra, solamente el número. Entonces, una vez que insertaron, dan igual, y vamos a obtener una fracción, la convertimos con la tecla SD, y obtenemos el total de 0,1728 newtons. Ese sería el valor que estábamos buscando de la fuerza eléctrica. Concluido eso, vamos a lo que es los componentes de un circuito eléctrico. Dentro de un circuito eléctrico hay un sistema en el que la corriente eléctrica que procede de un generador vuelve a este después de ser utilizada de algún modo. ¿Qué quiere decir? Que el circuito inicia a partir de lo que el interruptor se enciende, pasa a través de los polos de un generador, que en este caso puede ser una pila o un foco, donde se concentra la energía, ya que tiene dos polos, uno positivo y uno negativo. Luego de eso pasa a través del receptor, que en este caso puede ser el amperímetro. En un caso que tengan un amperímetro también puede ser después del receptor. Este es el símbolo de receptor, pasa por un hilo conductor y regresa de nuevo a donde está el interruptor. En este caso no hay amperímetro porque no estamos regulando lo que es la fuerza de la intensidad de la electricidad, pero más adelante veremos cómo actúa un amperímetro o los amperios. Componentes de un circuito eléctrico. Tenemos 4 componentes, entre ellos el generador, que es el dispositivo capaz de transformar alguna forma de energía en energía eléctrica, que en este caso son los conductores de la energía. Luego el receptor, dispositivo capaz de transformar la energía eléctrica en otras formas de energía, que en este caso vendría a ser algún tipo de voltaje. El interruptor, como el regulador. Interruptor, mecanismo que abre o cierra el circuito de modo que impide o permite el paso de la corriente eléctrica, que es lo que hace encender, por ejemplo, un foco. Y los conductores, los hilos metálicos que unen los diversos elementos del circuito y permiten la circulación de la corriente, que vendría a ser el cableado. Cuarto, sentido de la corriente de un circuito. En un circuito se tienen dos sentidos de la corriente. En el interior del conductor metálico, es decir, de todas estas líneas de los cables, las únicas cargas que tienen libertad de movimiento son los electrones. Por lo tanto, la corriente consiste realmente en un desplazamiento de cargas negativas, porque los electrones tienen carga negativa, entonces son los únicos que tienen movimiento libre.
El primer movimiento es el de los electrones, que circulan del polo negativo, es decir, desde aquí, pasan al polo positivo hacia los conductores y se transforman a lo que es el polo positivo dentro del generador. En el caso del sentido de la corriente eléctrica, es lo contrario. Inician desde el polo positivo, a través de los conductores pasan al polo negativo, por el interior del generador. Es lo contrario. Entonces, movimiento de negativo hacia acá es de los electrones y movimiento de los positivos hacia acá es del generador. En este caso, de la corriente eléctrica. Siguiente, intensidad de la corriente eléctrica. Dentro de la intensidad de la corriente eléctrica está la carga que atraviesa una sección del conductor en la unidad de tiempo. En este caso tenemos una fórmula para calcular la intensidad de la corriente, que es la suma o lo que engloba todo el cálculo de la carga, y la fórmula que despeja a partir de esta el cálculo de la carga. Para hallar la intensidad de la corriente, representada por la letra I mayúscula, dividimos la carga eléctrica Q, que atraviesa una sección del conductor, entre el tiempo T, que ha tardado en atravesar. Entonces aquí tenemos la descripción del significado de cada variable. La unidad de intensidad de corriente en el sistema internacional es el amperio, lo que les había mencionado anteriormente, porque ayuda a regular lo que es la intensidad de la corriente, que va por el conductor cuando pasa por una carga de un coulomb o coulombio cada segundo. Un amperio se representa con la letra A, que va a ser igual a un coulombio dividido para un segundo. Es decir, que la representación del amperio es de coulombs sobre segundos. Entonces, si tenemos cantidades en minutos o en horas, hay que convertirlas a segundos. Veamos un ejemplo. Voy a tomar de ejemplo el ejercicio 37, que también está entre las actividades de aprendizaje de la página 107. En un circuito la intensidad de la corriente es de 0,25 amperios. En este caso yo les había mencionado que teníamos miliamperio y teníamos un microamperio. Para el caso de lo que son los amperios, vamos a utilizar el miliamperio como un denominador de la carga, ya no microamperio, porque eso lo utilizábamos con la intensidad eléctrica. En el caso de la intensidad de la corriente, que es diferente, vamos a determinar la carga que ha circulado por el circuito en 3 minutos. Entonces planteamos los datos. La intensidad de la corriente total es de 25 amperios. El tiempo va a ser de 3 minutos, por lo tanto, convertido tenemos que multiplicarlo por 60 segundos. Es decir, que nos va a dar 180 segundos en total. Y lo que vamos a determinar es la carga de este circuito. Para el cálculo de la carga solo tomamos en cuenta esta parte de la fórmula, que es Q igual intensidad de la corriente por el tiempo. Entonces vamos reemplazando con los datos. Q igual es a 25 amperios por 3 minutos. Como estamos trabajando con amperios, vamos a utilizar la equivalencia de lo que es el miliamperio, ya no de microamperio. En este caso sería 25 por 10 a la menos 3, C, que es de coulombs, por 3 por 60. Aquí multiplicamos para convertir los minutos a segundos. Entonces nos viene a dar lo siguiente. Para obtener este resultado de abajo, 0,025, ustedes en su calculadora multiplican 25 por 10 elevado a la menos 3. Ahí ustedes han movido la coma hacia la izquierda 3 lugares, por eso les da este resultado. 0,025 coulombs por 180 segundos. En su calculadora, ingresado eso, nos va a dar como respuesta que el total de la carga va a ser de 4,5 coulombs. Ahí hemos concluido con el ejercicio de ejemplo. Continuando con eso, van a realizar las actividades de aprendizaje que tienen en la ficha. En la página 95, les preguntan sobre qué hace un cuerpo que adquiera carga negativa y que adquiera carga positiva. Ustedes pueden investigar esta premisa y van a explicar con sus propias palabras qué es lo que provoca esto. Luego, en el punto 2, les piden que realicen un experimento en el cual ustedes con una pluma o esferográfico de plástico la pasan o la frotan sobre una prenda de lana. Y luego la van a poner encima de un papelito para ver qué pasa. Para eso van a utilizar el video complementario que dice punto 2, donde les muestra por video cómo es el experimento y a partir de eso pueden responder las preguntas o la explicación que deben de realizar. En la tercera, también les piden un experimento con 2 esferas en un péndulo. Para ello tienen este video complementario que dice punto 3, para a partir de ese video responder cada una de las preguntas que tienen en el literal A y en el literal B.
Recuerden que en este caso dicen que dibujen la situación final de los péndulos. Pueden utilizar las imágenes anteriores que estaban en la diapositiva como guía. Cuarto, si acercas tu mano a una pantalla de televisor que acaba de apagarse, notarás unas pequeñas vibraciones o crujidos. ¿A qué crees que se deben? Ustedes deben de explicar uno de los principios de la intensidad de la corriente o de la carga eléctrica para poder determinar a qué se debe eso, si nosotros tenemos carga positiva o si tienen carga negativa. Por último, tienen un ejercicio donde les piden que representen el accionar de el interruptor cuando encienden la electricidad, cuando pasa a través de la bombilla y la bombilla va por la pila donde está la energía y llega hasta donde está el interruptor o el amperímetro en este caso. ¿Ok? Entonces aquí tenemos amperímetro, que es el primero que regula la electricidad. El interruptor es primero, luego pasa por el amperímetro, luego va por la bombilla y luego llega a la pila como energía. ¿Okay? Y concluido esto, hemos terminado con la clase de física. No olviden de suscribirse al canal para mayor información y de participar en el sorteo de lo que es la asesoría gratis para los estudiantes de tercer año de bachillerato con respecto a proyectos de grado o de estudios de caso. Sigan a @servitesis en Instagram y tendrán más noticias sobre lo que es la asesoría. Nos vemos, chicos, hasta la próxima semana.